Sabe que en el lugar santo había un perfume, ¿sí? Había un incienso que se mantenía encendido. En ese caso era una especie aromática que Dios había dispuesto que se quemara en ese lugar para generar un buen ambiente, porque afuera en los atrios no había un olor muy lindo, ¿no? Porque ahí se ofrecían los sacrificios, así que no estaba todo muy limpio, pero sí en ese lugar, ya preparando a aquel que finalmente un día al año entraría a la presencia del Señor, que era que nuestra alabanza, nuestra adoración en este día, lo que hemos expresado a través de los cánticos, a través de la oración, que haya subido ante su trono como un perfume grato. Amén. Y en esta tarde vamos a ir a la palabra. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al capítulo 11. Vamos a leer el versículo 36, desde el 36 hasta el 39. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 39. ¿Lo tiene? Amén. Bueno, entonces leemos en el nombre de Jesús. Y dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde estamos agradecidos porque tú estás en este lugar, Señor. Tú te manifiestas, Señor, siempre que hay gente que te adora, que lo hace en espíritu y en verdad. Y Señor, anhelamos que tu presencia en esta tarde pueda invadir nuestros corazones, Señor. Empezando por nuestras mentes, por nuestros pensamientos, los cuales por allí están alterados por un montón de cuestiones que vivimos diariamente, y luego tocando toda emoción, Señor, de manera de que el Espíritu, Señor, sea controlando toda emoción y sea, Señor, tu voz ordenando nuestros pensamientos, Señor, a través de la palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada hermano que ha estado aquí, gracias por los hermanos que te han estado alabando, Señor, antes de la reunión. Gracias por sus vidas, Señor, y por cómo tú te glorificarás en medio de ellos, Señor. Gracias. Señor, abrimos nuestro corazón para recibir este mensaje, y sea, Señor, tu Espíritu Santo el que lo inspiró, el que inspiró la palabra, dándonos la luz para que podamos, Señor, comprender. Y si hay algún área de nuestro corazón que está en oscuridad, esta palabra, Señor, pueda traernos la luz que necesitamos para que esa oscuridad retroceda. Y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Este capítulo, hermano, es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Es un capítulo en el cual Dios enumera a varios hombres y mujeres que
que le creyeron, que tuvieron fe. Algunos le denominan los héroes de la fe, ¿sí? Entonces, claro, cuando vamos leyendo, vemos, empieza por Abel, sigue por Enoc, sigue por Noé, por Abraham. Todos estos personajes, hermano, pareciera que son de una película, ¿no? Y logran cosas extraordinarias, y Dios se manifiesta de una forma extraordinaria a través de ellos. Dice, por la fe dejaron Egipto, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe Rahab la ramera no pereció junto con los que de Jericó. Bueno, entonces uno como que va leyendo y como que se pusiera de alguna manera envalentonado, ¿no? Así, mirá vos, pero cuando llegan estos versículos, pareciera ser que es lo opuesto a los primeros testimonios, porque dice en el versículo 33, por la fe conquistaron el reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca a leones, y apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuego en ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hermano, qué espectáculo, ¿no? Pero empieza, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron. Y esto, hermano, esto también es parte del concepto bíblico de fe. Hay dentro de las tantas filosofías que se manifiestan en esta época, hay una que se denomina pragmatismo, ¿sí? No importa quién la inició y demás, pero ese tipo de pensamiento o de filosofía dice que algo es verdadero siempre que produzca los resultados deseados. ¿Está bien? Entonces algo es verdadero si produce el efecto o el resultado que yo quiero. Entonces cualquier idea, objeto, metodología que me permita obtener beneficio es algo que sirve, ¿sí? Que es algo que es verdadero. Y entonces si funciona es bueno y hay que aplicarlo, y si no te funciona no tenés que hacerlo. ¿Está bien? Pareciera ser que todo está enfocado a tener un beneficio, ¿sí? Entonces, ese pragmatismo, el pragmatismo y la practicidad, lo que funciona, ha llevado, hermanos, a tener una influencia en la sociedad, por supuesto. Lo puede ver en una fábrica, lo puede ver en una facultad, lo puede ver en una escuela secundaria. ¿Cómo está insertado eso? Pero también puede permear a la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces encontramos por ahí que como iglesia podríamos tratar de procurar ser atractiva para las personas que no conocen a Cristo, y hacer actividades o tener prácticas solamente para acumular gente, y eso funciona, atrae gente, ¿sí? Se podrían hacer cosas para atraer jóvenes, se podrían hacer cosas para atraer a los matrimonios y demás, y dejar de lado, hermano, la predicación del Evangelio. No solamente a nivel general, también, hermanos, a nivel individual puede afectarnos, ¿sí? Pensar si me sirve, si tiene una utilidad, si me beneficia en algo. Bueno, es algo que lo haré, independientemente si lo dice Dios, si no lo dice Dios, ¿sí? Pero
el aspecto del cristianismo que más ha afectado o que más puede afectar el pragmatismo, hermano, es el concepto de fe. ¿Sí? El concepto de fe. Porque según la filosofía pragmática o según la filosofía de los resultados, estos que del 35B en adelante no calificarían como personas de fe. No. ¿Cómo van a morirse? ¿Cómo van a experimentar vituperios? ¿Cómo van a recibir azotes? ¿Cómo van a estar en prisión? ¿Cómo van a estar en cárceles? ¿Cómo van a ser apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada? Quiere decir, los otros sí tenían fe, estos no tenían fe. Pero aquí dice otra cosa. Dice ahí, primero, de los cuales el mundo no era digno. O sea, para el mundo no eran dignos, hay que apedrearlo, hay que vituperarlo, hay que denigrarlos, no sé. Pero dice el versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Ese buen testimonio, ¿delante de quién lo alcanzaron? Dios. Delante de Dios. Entonces, ¿tenían fe o no tenían fe? ¿Y qué falló? ¿Le falló la fe? ¿O los otros tuvieron más fe? Aquellos que conquistaron el reino, que hicieron justicia, que alcanzaron promesa, que taparon boca de leones, ¿esos tenían fe y estos no tenían fe? ¿Qué les parece? ¿Qué diría un pragmático? Y no, estos son los que tienen fe. Entonces, si uno está enfermo, ¿por qué está enfermo? Porque no tiene fe. No tiene fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Si le va mal en la economía, porque no tiene fe. Si tiene problemas familiares, porque no tiene fe. ¿Será tan así? Cuando leemos, hermano, todo el libro de Hebreos, nos damos cuenta que no... la fe, hermano, no es algo que yo tengo para un poder para que a mí se me cumplan todo y yo no tenga libertad financiera, tenga sanidad y todo me vaya bien, no tenga problemas ni dificultades. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Versículo 1 del capítulo 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Fe en griego es pistis. Fundamentalmente significa confianza, ¿no? Ya vamos a profundizar un poquito, pero transmite la idea de apoyarse y descansar en algo, ¿sí? Eso es la idea de fe. Entonces, apoyarnos y descansar ¿en qué será? En Dios, en quien es Él, en lo que ha dejado escrito en su palabra, en lo que ha prometido. Esa es donde se apoya la fe, ¿no es cierto? Entonces, no es un poder, sí, porque hay gente de fe, porque hay don de fe. ¿Sabía usted que hay un don de fe? O sea, que hay personas que además de la fe que va desarrollando un cristiano, tiene una fe que viene del cielo, es más grande la fe. Yo conocí a un pastor, hermano, que se le fundió el auto cuando se dirigía a donde Dios lo había enviado a pastorear. Se le fundió. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar a un mecánico y llevarlo a rectificar. Bueno, Señor, tú nos has mandado para allá. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que este auto empiece a funcionar. Tenemos que llegar a destino porque nos han mandado para allá. ¿Qué creen que pasó? Y el auto arrancó y llegaron a destino. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tienen un don de fe. Entonces, la fe no es un poder para obtener lo que deseamos y que nos haga Dios a través de la fe cumplir todos nuestros sueños. Porque no siempre es así. ¿Sí? Entonces, me doy a entender cómo por ahí el pragmatismo se puede
hace un tiempo atrás mi mamá por ahí, hay cosas que se le van, se olvidan, pero otras que no. Había alguien que le decía, a vos te está presionando el diablo, te tiene mal, tenés que tener fe. Una creyente, en lugar de alentar y decir, vamos a orar juntos, etcétera, etcétera, no. Bueno, ahora esa cristiana, hermana, no puede ni hablar por lo que le pasó en la salud. Por ahí el otro día mi mamá se corrió. Yo no le digo nada, a mí me dijo un montón de cosas, pero yo oro nada más. ¿Se da cuenta? Porque a veces eso se mete. Puede ser que nos falte fe y por eso Dios no haga algo, pero Dios hace las cosas, hermano, por gracia, inmerecidamente sobre nosotros. Accedemos a esa gracia, a ese poder de Dios para obrar por medio de la fe, sí. Pero no es la fe, hermano, que como si yo tengo fe, Dios me va a tener que hacer todo lo que yo le pido y todo lo que yo quiero, porque no es así. Porque a veces va a ocurrir y otras veces no. Porque lo vemos en Hebreos 11, donde hay todo un capítulo que se trata de la fe. Amén. Entonces, este tipo de pensamiento pragmático dice, la pregunta es, ¿qué estás esperando? Porque dice, si es pues la certeza de lo que se espera, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que deseas? Que todavía no puedes ver, pero tenés que tener fe. Tenés que visualizarlo por la fe. ¿Sí? Se mezclan cada doctrina por ahí. Pero, hermano, no. La fe es la plena confianza, la plena seguridad de que Dios me salvó a través de su Hijo Jesucristo. En el contexto lo dice, capítulo 10, que Cristo me salvó, que Cristo está preparando un lugar, que Él me va a venir a buscar, que Él es mi sustentador, que Él es mi proveedor, que Él es mi ayudador, que Él me va... Y no dejo de creer eso, a pesar de las circunstancias. Si son buenas, no dejo de creer. Y si no son tan buenas, no dejo de creer. Eso es lo que vivieron los que hablan Hebreos 11, el escritor de Hebreos 11. Amén. Fíjese que si no, hay que leer todo el capítulo 10, no el contexto, pero por ejemplo, Hebreos 10, 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis. Miren lo que dice ahora, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, hermano, la fe es para las cosas espirituales, sobre todas las cosas. Es para no lo terrenal. Se manifiesta por la gracia de Dios un montón. Dios nos sana, sí. Dios nos ayuda en la economía, sí. Dios nos prospera, sí. Pero ese no es lo principal. Lo principal es creer, hermano, como esto. Si no... si la fe fuera pedir lo que querás, que se te tiene que dar, porque si no te falta fe, no diría entonces el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Esa es gente de fe que no se quejó, que seguramente le golpeó, pero tuvo gozo, gracias Señor. Como dijo Job, tú me diste y tú me quitaste, no hay problema. Amén. Eso es fe y seguir creyendo. Amén. Capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, ¿qué le da a entender a usted la palabra poquito? Ya está, ya. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Oh, pero hace 2000 años que dijeron eso. Para nosotros un montón, para el Señor no. Entonces, todo esto habla de la fe bíblica, hermano. Una fe que, primero, por eso en el versículo que sigue, ya vamos a la fe, dice, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, si se caen los muros de Jericó y se hace huir ejército, o si te apedrean o te vituperan por causa de Cristo,
tenés que tener fe, porque eso es lo que te va a mantener con vida, es lo que te va a sustentar. Creer lo que Dios dice en la palabra, y, sin importar aquello que sucede en tu alrededor. Eso es lo que está hablando el escritor de Hebreos, ¿no? Entonces cuando habla que es pues la fe, la certeza en el griego es hypostasis. Significa, entre otras cosas, sustancia, fundamento, confianza. Es un término científico. Es lo contrario a hipótesis. Hipótesis es una teoría. Hypostasis es algo que ya se apoya en hechos. Es pararse debajo. Así se traduce en algunas versiones de la Biblia. Pararse debajo es como en el sentido de tener una escritura de propiedad, ¿sí? Es como alguien que está diciendo: tengo la seguridad de lo que Dios dice en su palabra, ya está probado con hechos. Él dice que Él es el creador y está todo creado. Él dice que envió a Jesucristo y Él envió a Jesucristo. Él dice que murió por mis pecados y Él murió por mis pecados. Él dice que me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y eso es lo que ha ocurrido. Él dice que he nacido de nuevo y eso es lo que pasó en mi vida. Él dice que me ha hecho una nueva criatura y eso es lo que estoy experimentando. Él dice que va a terminar la obra que empezó en mí y eso es lo que estoy experimentando. ¿Está bien? Está apoyado, es algo que está sustentado, que está pararse debajo de lo que dice la Escritura. Es como tener la escritura de una propiedad y decir: es mío, me pertenece, porque Dios me lo ha dicho a mí. ¿Amén? Entonces, esto es certeza de lo que se espera, por supuesto. ¿Por qué? De lo que esperamos que se cumpla lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, entre eso que se cumpla, también está, falta poquito, pero ya voy a volver, ¿sí? Y bueno, han pasado 2000 años, pero falta poquito para Él. Ya vuelve por nuestras vidas. ¿Amén? Y después dice la convicción de lo que no se ve. Convicción, la palabra en el griego es elencos. Es un término en este caso legal, no es científico, y significa evidencia. Es como cuando alguien en una corte presentaba la evidencia de un caso, ya sea para afirmar una condena o para absolver a alguien que estaba injustamente siendo juzgado. ¿Está bien? Entonces es la evidencia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la evidencia. Dice que el mundo de los negocios funciona y se tramita por fe. Eso que parece tan cómodo, va a ser así. Y sí. Imagínense, yo, la mayoría tendremos una tarjeta. A mí la uso poco, ¿no? Pero está. Vamos a un lugar, compramos algo y pasamos la tarjeta. La persona que la recibe, bueno, acá están pidiendo por ahí el documento, pero mayormente no lo piden. Supone que somos los propietarios de la tarjeta y que tiene fondo. Y nosotros creemos que vamos a comprar y que el banco donde sacamos la tarjeta o la financiera tiene fondo para que le paguen a esa persona lo que yo he comprado, y la financiera o el banco cree que yo voy a siempre tener fondos para no dejar con una deuda, ¿sí o no? Todo funciona así, no vemos, pero hay una confianza y hay una evidencia. ¿Por qué? Porque lo hemos usado, lo hemos hecho varias veces. Entonces, hermano, cuando creemos que Dios cumplirá su palabra, a pesar de que todavía no la hemos hecho en realidad, eso es fe. Eso es fe. ¿Amén? Amén. Espera, aún no ve, pero sigue creyendo. Es interesante, hermano. Fíjese, Hebreos 11:13.
conforme a la fe murieron todos estos. ¿Y qué dice ahí? Sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo? No, si fe para que el monte se corra, el sicómoro se corra. Eso es en otro ámbito, ¿sí? Pero no, acá está diciendo que hay gente que le creyó a Dios y que no recibieron la promesa. Si no, pero fíjese, no dice, no queda ahí, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. ¿Creían o no creían? Amén. Abraham, Isaac, Jacob y todo miraban de lejos, ya va a venir aquel que Dios ha dicho que va a venir de la simiente de la mujer y va a traer salvación, va a traer restauración a nuestra nación, a nuestra tierra, etcétera, etcétera. Lo vieron por la fe, lo creyeron, pero no se cumplió en su época. ¿Sí o no? No se cumplió. Recién leíamos el 39, versículo 39, dice: y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces la verdadera fe es esa que espera, hermano, aún sin imponer y decir, bueno, Señor, al final estoy teniendo fe y no me responde. No, la fe sigue creyendo, Señor, y si me paso la vida y no veo eso que he creído, Señor, gracias, porque sé que me va a venir a buscar y que algo precioso hay para el futuro, para mi vida. Amén. Como hicieron algunos ahí y dijeron, no aceptaron el rescate a fin de tener una mejor resurrección. ¿Sí? Entonces, qué importante, hermano, que tengamos claro esto, ¿no? Porque a veces el enemigo viene y nos dice, te está faltando fe, por eso no te sanás. Te está faltando fe, por eso no tenés problemas laborales o problemas económicos u otras cuestiones. Como si Dios tuviera que responder sí o sí. Está en su gracia, hermano. Y Él dice que responde mucho más abundantemente de lo que pedimos y aún esperamos, pero en su momento, en su tiempo y a su manera. Amén. Entonces, hermano, qué importante que recordemos que Romanos 10, 17 dice que la fe es por Él. O sea, no se trata, no es ver para creer, sino es oír para creer. Pero ¿qué tenemos que oír? Oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué les recuerdo esto? Porque también por el oír viene la duda, por el oír vienen los temores, por el oír viene la ansiedad, por el oír viene la incredulidad. Entonces, hermanos, tenemos que prestar nuestro oído a la palabra del Señor y aplicar fe genuina, fe bíblica. No esa fe que espera recibir cosas acá, sino esa fe que cree que Dios es nuestro sustentador en lo espiritual, que está haciendo una obra en nuestros corazones, que la va a completar y que un día estaremos en su presencia por siempre. Amén. Amén. Vamos a ver un solo ejemplo más. Versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos. Es el primero. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Acordamos la historia, ¿no? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Porque en el Antiguo Testamento, hermano, la justicia la fe le era contada por justicia, ¿no? Como en el caso de Abraham. Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella, la ofrenda. ¿Qué le parece este ejemplo? No, pero esto es contradictorio. ¿Cómo puede ser que tenía fe, que le ofreció una mejor ofrenda de adoración que su hermano lo envidió, se levantó con rabia y lo mató?
por ofrendarle a Dios y hacerlo con fe, murió. Pero es que de eso se trata, hermano, que él creyó que en un Dios que merecía lo mejor de sí, que merecía ser honrado. Y yo creo que eso es lo que ocurrió, hermano. Dios se sintió honrado por la ofrenda. Por eso la ofrenda habla por la vida de este varón. Y aún habla por ella, su muerte. Ese testimonio, esa acción de fe, hermanos, honró a Dios. Y hermanos, por eso lo mejor que podemos hacer es creerle al Señor. Hay circunstancias, hay voces de personas incrédulos o que están dudando, que sean creyentes y que dudan, o las voces del enemigo que nos van a intentar fracasar en nuestra vida de fe. Van a intentar hacernos creer que, y bueno, esto te pasó porque te faltó fe, esto te pasa porque no tenés fe. Hermano, cuando la respuesta de Dios hacia nuestras vidas no pasa tanto por nuestra fe, sino por su propósito, por nuestro corazón, que le podamos honrar con una fe que no necesita ver, que sigue creyendo a pesar de no ver, que sigue confiando, que sigue estando sustentada en la palabra. Si Dios ha dicho esto, yo lo creo, y aunque no lo vea todavía en mi vida, yo sé que es así y lo sigo creyendo. Y si Dios lo va a hacer, si Dios va a hacer un milagro, si Dios va a hacer esto, aquello en mi corazón, gracias, le daré la gloria al Señor. Y si no lo hace, seguiré creyendo y confiando que Él es un Dios que me ama. Amén. Y que Él es un Dios que vuelve por mi vida. Amén. Amén. Esa es la actitud de todos estos héroes, hermanos, que no condicionaron ver algo especial. Vieron cosas extraordinarias, algunos y otros no, pero no dejaron de creer en lo que Dios había dejado escrito en su palabra. Amén. Entonces, que en este tiempo, hermano, tengamos cuidado, no pensemos de esta manera, bueno, a ver, con la fe puedo alcanzar cualquier cosa. No, siempre nos tenemos que mover en la voluntad perfecta de Dios. Y a veces la voluntad perfecta de Dios será opuesta a lo que nosotros esperamos, o será en otro momento, en otro tiempo. Pero qué bueno, hermano, es creerle al Señor y fundamentarnos en la palabra. Cuando nos movemos en la palabra con confianza, hermano, esa es la vida del justo. ¿Amén? La vida que le cree a Dios en lo que ha escrito su palabra. Y como le cree, sigue en obediencia. No importa si ve una respuesta, no importa, sigue esperando en obediencia como cada uno de estos. Y aún entendiendo, hay cosas que parece que no las voy a ver, pero las saludo, aunque sea de lejos, y dándole la gloria al Señor, porque sé que Él lo va a hacer. Amén. 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 Terminamos con Filipenses 3, 7 y 8. Fíjense cómo, bueno, esto y tantos versículos, siempre el enfoque está no en lo temporal, está en lo eterno, ¿no? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos creen que Pablo fue un hombre exitoso? Yo creo que sí. ¿Cuántos creen que Abel fue un hombre exitoso? Yo creo que sí. Abraham, yo creo que sí. Pero el éxito, hermano, no es por lo... Y sí, Abraham porque tenía muchos criados y hacienda y esto y aquello. No. Porque le creyó a Dios y estuvo dispuesto a entregar hasta su propio hijo. Él en actitud hizo lo mismo que Pablo. Todo lo estimo como menos, con tal
de obedecer, con tal de conocer, con tal de vivir aferrado a aquel que me ama y a quien yo amo. El éxito de un cristiano, el verdadero éxito, la verdadera ganancia, es tener a Cristo. Eso es lo más grande que tenemos. Amén. Y en ocasiones se va a manifestar en prosperidad, en sanidad, en un montón de cosas eternas, gloria a Dios por sus bendiciones. Pero lo más importante es tener a Cristo. Amén. Es tener a Cristo. Que esa fe, hermano, sea la que nos ayude a seguir siempre adelante, no desmayemos la fe. Sepamos que cuando meditemos en la fe, leamos el capítulo completo de Hebreos 11. El capítulo 10 también es interesante porque es el contexto. ¿Por qué finalmente dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Porque justamente en lo espiritual no vemos el obrar de Dios, el accionar de Dios. Pero cuando Dios, hermano, nos ha dado una palabra, siempre usted pídale una palabra al Señor. Cuando va a tomar una decisión, pídale una palabra. Porque cuando Dios nos da una palabra, Dios te da una palabra, esa palabra se va a cumplir. Amén. Y esa palabra, y mantenernos confiando y sustentado en esa palabra, nos permitirá caminar en fe en medio de las dificultades, en medio de las inquietudes que se produzcan a nuestro alrededor, pero dando paso firme, sabiendo que Dios va a obrar y va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Bendito Señor, en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra, Señor, por meditar en esto que a veces podemos pasarlo por alto, Señor. Hay muchas veces un gran número de creyentes, de cristianos que tienen un pensamiento numérico, que si tenemos esto o aquello es porque esa es gente de fe. Señor, y eso contradice lo que dice Hebreos 11. Es como mirar en poco a aquel que no ha alcanzado algo material o que no ha logrado algo que se estima como exitoso. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo he tenido por basura con tal de ganar a Cristo, estaba enfocado en todo lo que es eterno, no en lo temporal. Por eso dejó todo aquello que significaba tan importante para su vida, lo dejó de lado por fe, porque respondió a ese llamado que tú le hiciste por fe, Señor. Entonces sabemos lo que él vivió experiencias tan terribles, tan fuertes, Señor. Pero ¿qué es lo que lo sostuvo? Creer en lo que tú habías prometido, Señor. Creer en tu palabra, Señor. Entonces podía, aún en su vejez, decir, yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo, sino prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Estaba con su mente, con sus pensamientos puestos en la eternidad, en honrarte, Señor. Y solamente se puede caminar de esa manera cuando creemos en lo que tú has dicho, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia que tú derramas sobre nuestras vidas y nos bendice en tantas formas, Señor. Porque tú eres quien trae sanidad, porque tú eres quien trae progreso en nuestras vidas, porque tú eres quien nos puedes ayudar a salir adelante en nuestro ámbito laboral, en el ámbito familiar, aún en nuestras emociones, a superar todo aquello que nos pueda dañar en la vida. Pero, Señor,
mantenernos en fe, es confiar lo que tú has dicho, es creer lo que tú, Señor, ya has dejado escrito en tu palabra. Tenemos una evidencia concreta, tenemos algo, un sustento que ya está probado. No es una hipótesis, no es una teoría, es una realidad. Tu palabra es verdad, y por eso, Señor, queremos caminar confiando en tu palabra. Queremos silenciar, Señor, en el nombre de Jesús, las voces de nuestro enemigo, las voces del mundo. Silenciar toda voz de duda, toda voz de incredulidad, toda voz aún de temor, Señor, en nuestros corazones, y escuchar tu voz, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra. Cuando tú, Señor, hablas, traes claridad. Cuando tu palabra alumbra nuestro caminar, trae claridad, y podemos caminar como ese justo que dice la Escritura. El justo por la fe vivirá. El justo es aquel que cree, aquel que obedece, aquel que espera el cumplimiento de tu palabra, Señor, más allá de las circunstancias que alcancen su vida. Señor, en esta hora rogamos que si alguno de tus hijos, Señor, los que están en esta noche acá, los que escucharán esta predicación, si están batallando con estos pensamientos del pragmatismo, Señor, dudando de que han tenido fe, Señor, tal vez han tenido la fe, pero no ha llegado el momento, no ha sido el tiempo de tu respuesta, o no es tu voluntad lo que están pidiendo, Señor. Que puedan creer, Señor, que tú estás, Señor, a su lado, que tú no has desoído su oración y su clamor, y que mientras permanezcan creyendo, Señor, tú los sostendrás, Señor, tú los ayudarás a transitar por toda dificultad, Señor, porque todo aquel que cree en ti, Señor, puede superar, puede avanzar, sabiendo que no lo hace en su fuerza, sino que lo está haciendo, Señor, moviéndose en la verdad de tu palabra, Señor. No es la verdad lo que funciona, no es la verdad lo que es conveniente para alcanzar nuestro éxito. La verdad es tu palabra, Señor. Y tu palabra hay veces que es amorosa, pero hay veces que es como el martillo, Señor, que golpea la roca. Pero queremos, Señor, afirmar nuestra vida en tu palabra, Señor. Y no esperar lo que queremos, Señor, sino aceptar lo que tú quieres para nuestras vidas. Eso es vivir en fe. Por eso en esta hora, Señor, si hay alguien que está transitando por una crisis de fe, caminando por un tiempo de inestabilidad espiritual, en el nombre de Jesús, que pueda afirmarse en tu palabra, que pueda ajustar su oído a escuchar tu voz, Señor. Porque de esa manera, Señor, su fe será fortalecida. Entonces podrá tener plena confianza y seguridad de que donde tú le estás llevando, a donde tú le estás dirigiendo, Señor, es la senda correcta, es la dirección correcta para no fracasar en la vida, sino para cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos valientes, Señor, que te creyeron a pesar, Señor, que no tenían la Biblia escrita, a pesar de que veían de lejos las cosas que tú habías prometido. Gracias, Señor, por sus vidas. Hoy son esa nube de testigos, Señor, que nos dice se puede. Seguir creyendo, seguir confiando, seguir esperando, porque Dios cumple su palabra. Gracias, Señor.